dolorosos que pueden ir desde una irritación hasta necesitar asistencia médica o algún tipo de tratamiento. Ya habían aparecido en las costas de Rocha y Maldonado en el mes de noviembre, pero para conocer más acerca de estos organismos y las consecuencias que puede tener el contacto con ellos, es que tenemos del otro lado a Gabriela Faila, que es bióloga e investigadora de la sección Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy Buen día. buenos y lluviosos días. Sí, no me imagino en este momento gente entrando a la playa y que pueda tener contacto con la fragata portuguesa, pero bueno, vale la pena recordar de qué se trata ese tipo de organismos. Una introducción a qué es lo que son, más allá de lo que yo decía al principio. Sí, como vos dijiste, digamos que es un tipo de medusas, en realidad no es un solo individuo, es una colonia de individuos y presenta la particularidad de una coloración muy llamativa, presentan un globo, que es como una especie de flotador que se mantiene en la superficie del agua, y luego el resto de los organismos de la colonia los vamos a ver sumergidos en el agua. Entonces, estos organismos pueden venir en forma individual o pueden venir en agregaciones, de manera tal que pueden llegar a la playa por acción tanto de las corrientes como de los vientos. O sea, son los dos elementos que las mueven, porque no tienen un movimiento de por sí, ¿no? Que puedan, digamos, nadar. Entonces, en función de cómo estén dadas las corrientes y de la dirección que sople el viento, estos organismos, estas colonias que son oceánicas, arriban a la playa, a veces en poca cantidad, a veces en mucha cantidad. Y bueno, hay que estar muy alertas porque son muy peligrosas, sumamente tóxicas para las personas. Lo que no hay que hacer es manipularlas o agarrarlas, porque los tentáculos son sumamente urticantes, y a pesar de que nos parezca que están muertas, las toxinas no se desnaturalizan rápidamente, sino que tienen una vida útil son viables durante muchas horas, a pesar que nos parezca que el organismo está muerto. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Si la persona entra en contacto, de todas formas, ¿qué es lo que debe hacer para evitar, digamos, que el mal sea mayor? Claro, el contacto lo podemos tener normalmente en el agua, ¿no? O sea, la fragata portuguesa, por suerte, si estamos atentos, se puede ver, porque ese flotador, que tiene una coloración azul, púrpura, muy intensa, está en la superficie del agua. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es que los tentáculos, al ser muy largos, muy extensibles, pueden medir debajo del agua 2-3 metros, ¿no? Depende del tamaño del neumatóforo, es decir, del flotador. Eso está totalmente correlacionado el tamaño del flotador con la longitud de los tentáculos. Por lo tanto, no debemos acercarnos. Si tenemos la mala suerte que nos pica una fragata, entonces al total de la superficie que abarque los tentáculos va a ser la cantidad también proporcionalmente de toxina que ingresa a nuestro cuerpo. Por lo tanto, inmediatamente hay que eliminar los tentáculos que estén en contacto con la piel, y luego, si tenemos a mano, poder ponernos vinagre en gran cantidad durante 2-3 minutos, que eso es un inactivador de las toxinas. Y no significa que no nos va a seguir doliendo, porque el veneno que ya penetró va a circular por el torrente sanguíneo y va a ir a los órganos blancos, produciendo distintos tipos de reacciones, pero bueno, en general el contacto, como es muy doloroso, como si fuera una quemadura, nosotros reaccionamos y bueno, tratamos de alejarnos de esa fuente que nos produce dolor, pero de todas maneras ya el veneno ingresado va a surtir efecto. ¿Y cuáles son las consecuencias más graves que puede provocarle a una persona ese veneno, si es que no se puede a tiempo retirar los tentáculos o las toxinas? Bueno, eso depende mucho del estado físico de la persona, ¿sí? Si es un adulto, si es un niño, si es un anciano. En general, las personas sanas, digamos, que se están bañando y que los roza generalmente en las extremidades, brazos y piernas, puede tener, sí, un dolor muy desagradable, puede sentir como una quemazón, y bueno, no debería pasar de eso, y sí, a veces son 2-3 horas de un dolor muy intenso, pero bueno,
digamos que quedaría ahí. Pero entonces en otras personas, sobre todo las personas alérgicas, sí puede tener afectación sistémica, se pueden generar taquicardia, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, inclusive hasta pérdida de conocimiento. Es decir, hay que tener mucho cuidado ante las reacciones en los primeros minutos que uno ha sido picado por estos organismos. Siempre lo recomendable es, si la persona no reacciona normalmente, trasladarlo a un centro asistencial. Entonces, una primera lavada con agua salada, si recuerdo bien, luego vinagre 2 o 3 minutos, y si el dolor sigue o el malestar sigue. Si el malestar sigue, entonces ahí sí hay que trasladar a la persona a un centro asistencial. Es decir, doler va a doler siempre, porque la picadura es muy dolorosa. Picadura también entre comillas, ¿no? Porque una vez que la toxina ingresa, nosotros con el vinagre lo que estamos haciendo es impedir que ingrese más toxina, pero lo que ya ingresó va a surtir efecto. Entonces, depende la cantidad de toxina que haya ingresado, y eso es proporcional al contacto que tuvimos con los tentáculos. Lo que siempre decimos es enjuagar la zona con agua salada, porque hay tentáculos muy pequeñitos que nosotros no los vemos y sin embargo sí presenta o puede descargar sustancia tóxica. Entonces, lavar la zona sin frotar, Claro. sin frotar, y aplicar vinagre. Eso sería muy recomendable siempre. Claro, siempre que tengan a mano, ¿no? Claro, Porque en la playa capaz que es difícil, claro, estar con... Claro. Hay en agua la playa salada es- y salir corriendo para la casa donde sea para conseguir vinagre. O bajar con vinagre a la playa. Bueno, también, sí, sabés que... Ser precavido. Bajar con vinagre a la playa. También. Hay muchos guardavidas que ya tienen vinagre Bueno, en sus está bien casetas. eso, sí, claro. Conozco mucha gente que ya va con su vinagre en el bolsito. Y si no, también puede ser, se pueden aplicar packs o compresas de agua fría, de hielo, por ejemplo, pero eso tiene que ser envuelto en alguna tela o en alguna toalla, lo que sea, porque no se puede aplicar agua dulce directamente. Eso está totalmente no recomendado, digamos, ponerse agua dulce, porque eso genera, digamos, que la toxina siga penetrando por un efecto osmótico. Entonces, como no vamos a tener hielo de agua salada, porque eso es muy difícil, también lo que se puede hacer es tener, si el agua está fría, con el agua salada también hacer compresas y aplicarlas en esa zona. Bien. Nada de ninguna crema, nada como uno haría con una quemadura. Después, digo, más adelante, si sigue el dolor, no conviene aplicar Sí, ninguna. más adelante. Sí. ¿Sí? Eso también, en algunas zonas, por ejemplo, en el sur de Brasil, mismo en Río Grande do Sul, que hay aparición de estas fragatas, que las que nosotros vemos provienen digamos, del Brasil. Ellos lo que siempre tienen también son algún tipo de pomada que tenga tipo benzocaína, silocaína, algún tipo de sustancia calmante. E inclusive después, una vez que calma el dolor, aplican pomadas antibacteriales y antifúngicas Bien. para prevenir una infección posterior, porque queda una herida que es casi como una quemadura, ¿sí? Una quemadura por fuego. Entonces, todo lo que sea para prevenir una infección posterior, y bienvenido sea. Claro. Y además también cremas con cortisona, por ejemplo, antiinflamatorias. Pero ya cuando se necesita aplicar corticoides, ya es mejor sí la asistencia médica. Gabriela, parece que las altas temperaturas y bueno, el proceso de cambio climático nos va a llevar a que estos visitantes vengan recurrentemente al Uruguay. ¿Sería pertinente que en nuestras playas haya algún tipo de cartelería que alerte cuando hay presencia de fragata para no meterse al agua, como pasa en otros países? Y también consultarte si los guardavidas y también los marineros uruguayos están preparados de alguna manera para acompañar a la gente en un caso como estos. Sí, hay muchas playas, te repito, en Brasil, por ejemplo, que están mucho más acostumbrados a ver estas colonias que nosotros. Hay bastante prevención, sin embargo, en aquellas playas donde hay mucha gente, lo que se ha visto es que los accidentes se producen en gran medida por la curiosidad de la gente, Claro. que bueno, en las playas que están muy concurridas, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento acerca de los organismos marinos, y como estas colonias llaman mucho la atención por su coloración, la tendencia es agarrarlos, sobre todo en los niños. Y entonces hay un gran porcentaje de accidentes que se produce por eso, más que lo que se produce estando adentro del agua. Pero sí, sería realmente muy eficiente poder contar con que todos los guardavidas, los marineros, es decir, conozcan estos organismos y sepan qué hacer como una ayuda práctica de primeros auxilios
y poder ayudar entonces a los turistas. Hay muchos guardavidas que sí tienen el conocimiento, que han adquirido cursos. La Facultad de Ciencias da cursos como extensión a guardavidas, por ejemplo, y a otro tipo de comunidades como para poder interiorizarse, pero bueno, es mucha gente que está involucrada y que además año a año el personal se va modificando. Entonces, si por ejemplo pudiéramos contar con cartelería de las distintas especies que nos visitan en las costas y en las distintas playas, porque es muy difícil lo que puede ser Montevideo con lo que puede ser Rocha, la frecuencia y la cantidad de organismos gelatinosos que llegan a la costa es distinto y los puntos son diferentes, ¿no? Uno está muy influenciado, Montevideo, por lo que es las aguas del Río de la Plata, y la costa de Rocha, por ejemplo, y Maldonado, por lo que son las corrientes de Brasil durante el verano. Gabriela, ¿cuál es el aporte de las aguas vivas, de las medusas a la biodiversidad? O sea, ¿qué rol cumplen en el ecosistema y qué sentido tiene su existencia más allá de arruinarnos eventualmente los baños en el verano? Bueno, sí, para los turistas seguramente les arruinan los baños en el verano. Para los biólogos es muy interesante la existencia de estos organismos porque son muy importantes dentro de la cadena trófica, o sea, son un eslabón dentro de lo que es el sistema predador-presa. Hay muchos organismos que se alimentan de medusas, o sea, ellas tienen que estar porque forman parte de alimento, por ejemplo, de una gran cantidad de peces y principalmente de tortugas, ¿sí? La tortuga laúd, la tortuga siete quillas que nos visita acá y la tortuga careta se alimentan casi exclusivamente de medusas. Pequeños peces se alimentan de otros gelatinosos más pequeños y de huevos y larvas, fundamentalmente de peces. Es decir, que tiene un rol ecológico sumamente importante. Es verdad que hay veces que ese equilibrio puede romperse cuando se producen grandes floraciones de medusas, es decir, que se reproducen en grandes cantidades. Piensa un poco, pero bueno, hay que tratar que en la naturaleza todo el sistema de la cadena trófica esté equilibrado. Gabriela, muchas veces, esos desequilibrios tienen que ver con la intervención humana, ¿no? Antropogénica. Claro. La última cortita, complementando lo que decías antes, que ya hayan aparecido, ¿significa que van a seguir apareciendo en este verano o eso no se puede asegurar, digamos? Capaz que aparecieron ahora como casos puntuales y no vuelven a aparecer en el verano, aunque hay que estar atentos, o se puede esperar que sigan viniendo ahora en este mismo verano. Mira, sí, hay que estar atentos. Vamos a ver ahora, después de esta gran descarga de agua dulce que tenemos y que está anunciada para esta semana, porque eso tiene mucha influencia, que desplaza las aguas oceánicas, sobre todo la corriente de Brasil, que inclusive ingresó en el Río de la Plata, casi hasta Montevideo. Entonces eso trae consigo todos estos organismos. Ahora, con las descargas de agua dulce en el Río de la Plata y en la costa, seguramente tengan un desplazamiento, lo que se llama mar adentro, es decir, más oceánico, pero también va a depender de los vientos y de las corrientes. Puede ser que después de los temporales, si sigue soplando viento del este, sudeste, las veamos varadas en la costa. Pero bueno, seguramente va a disminuir la cantidad por el gran aporte de agua dulce. Muy bien. Gabriela Faila, bióloga, investigadora de la Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Gracias, buena jornada. A propósito del tema de la cartelería o de las advertencias, es bueno recordar que la semana pasada, cuando aparecieron en la playa Pocitos, los guardavidas pusieron la bandera sanitaria, que es la bandera roja con la cruz verde, para alertar a la gente. Porque generalmente cuando aparece esa bandera la gente va a preguntarle a los guardavidas por qué está y si se pueden bañar. Tiene que ver muchas veces con cianobacterias, con algas. Y en este caso la colocaron para alertar sobre la presencia de la fragata portuguesa. Así que si alguno ve esa bandera, siempre vaya a preguntarle a los guardavidas a qué se debe y si se pueden bañar, ¿no? Porque obviamente por algo está. Y en este caso era por esto y hay que tener cuidado. Y pensar lo que decía Gabriela.